Hola médicos, bienvenidos de nuevo aquí a tu canal de Red Médica. En esta ocasión vamos a ver el simulacro de infectología. Este simulacro lo hicimos por la plataforma de Google Forms. Si aún no lo has hecho, el link lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. Te invito a que te suscribas a mi canal, que le des me gusta a este video si al final el contenido te parece interesante. Y por supuesto, si conoces a algún médico que vaya a presentar a la ENAM, que le compartas mi contenido. Soy el Dr. Triviño y comenzamos. Siempre es importante ver cuando estás haciendo simulacros cómo está tu desarrollo. Trata de no quedarte nada más con una calificación de que si te fue muy mal o que si te fue muy bien, independientemente si haces o no mis simulacros. Esto es una recomendación en general. No te quedes con esa calificación. Si saliste con 65, pues trata de conseguir el 70 en el siguiente examen del simulador que estás haciendo. Si sacaste 70, pues trata de buscar ese 75. Porque al final de cuentas, puedes sacar todos tus simulacros, 55, 56, 57, 58, no importa. La idea es ir mejorando. Pero si en tus simulacros empiezas a sacar 60, 65, 70 y para cuando se acerca el examen empiezas a bajar porque se te olvidaron temas, pues entonces ahí ya sí tenemos un problema, ¿de acuerdo? Entonces, esa es mi mayor recomendación siempre al tratar de interpretar los resultados de forma cronológica, es que trates de ver un avance positivo. Aunque sea un avance de una pregunta, es un avance. Pero todos esos avances negativos es para que te sientes y te pongas a pensar qué temas no me acuerdo o por qué se me olvidaron las cosas que estaba estudiando. Y pues aquí seguimos con la misma tendencia de la gráfica en la cual casi todos se emparejan mucho en el medio. Increíblemente hubo una persona que salió muy elevada, sacó 24 reactivos de forma correcta. Y pues eso está muy bien. ¿De acuerdo? Y vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿qué enfermedad produce el herpes virus tipo 6? Aquí esta es una pregunta de etiología y pues nada más tenemos una opción correcta realmente, que es la rociola o el exantema súbito, que es como se aprecia aquí en la imagen. Debes recordar que la rociola, pues nos van a describir, o el exantema súbito nos van a describir el caso de un niño que está normal, que tiene fiebre, o sea, está sonriendo, tiene fiebre y que a los 3-5 días desarrolla un exantema. Y es la única clínica que tiene el paciente. Y entonces ahí ya estamos sospechando pues de una rociola o de un exantema súbito. La mononucleosis infecciosa pues no es la respuesta correcta. La enfermedad de inclusión citomegálica pues menos, eso no tiene nada que ver. Y la herpangina pues es asociada al virus Coxsackie, así que tampoco es la respuesta correcta. Como quieres, una pregunta que muchos de ustedes se la sacaron correctamente y que es parte de eso que debes de saber, todito de las enfermedades exantemáticas. El siguiente caso clínico nos hablan sobre qué es falso respecto a las úlceras genitales. Las úlceras genitales es uno de los temas de infecto que pueden venir en ginecología y pueden venir en infectología, ¿de acuerdo? Entonces es un tema compartido y es un tema que tal vez también podría ser parte de urología. Entonces es muy importante tener muy bien definidos los conceptos y aquí nos están preguntando la falsa. Y aquí, como la mayoría de ustedes se la sacó de forma correcta, pues que el linfogranuloma venéreo produce múltiples úlceras. Pues eso no es correcto, porque el linfogranuloma venéreo, dentro de sus características, es que es una única úlcera. De hecho, la guía de práctica clínica es esto, que este algoritmo que viene aquí, está muy padre para hacer la identificación del origen de la úlcera genital. Nada más, la guía se llama úlceras genitales. Y es, o nada, le pones así en Google úlcera genital, GPC. Y te va a aparecer esto, que nosotros vamos a encontrar aquí a nuestro linfogranuloma venérea, ¿de acuerdo? Y siguiendo nuestra ruta diagnóstica, pues nos damos cuenta que es una úlcera única. Y ya después nos van a preguntar si es o no dolorosa, ¿de acuerdo? Esto es muy importante saberlo, es esto que está aquí puesto, porque nos va a ayudar mucho a la identificación de varias preguntas. Porque nos pueden preguntar herpes, nos pueden preguntar granuloma inguinal, nos pueden preguntar sífilis o nos pueden preguntar chancroide, que son todos los que vienen aquí. Y saber esto, saber mínimo qué va a ser la úlcera que presenta, es un gran paso para poder hacer el diagnóstico. Entonces, no pierdas la oportunidad para repasarlo. Pasamos con una pregunta que yo sé que va a traer discusión, porque lo entiendo,
que es cuál es el agente etiológico o el microorganismo que se asocia a neumonía nosocomial. Entendemos como neumonía nosocomial al concepto antiguo de lo que ahora se conoce como neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Y la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿de acuerdo? Que es el HAP y el VAP. De hecho, aquí te va a estar apareciendo un video de ambos temas. Esta pregunta nos dice cuál es el agente etiológico más frecuente. El más frecuente de todos sigue siendo Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Pero en pacientes con alto riesgo de sospecha de infecciones resistentes, por ejemplo, cuando estamos hablando de SARM, que es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ahí sí podríamos entrar en debate, pero no viene en las opciones, ¿de acuerdo? Entonces, si bien los bacilos gram negativos actualmente se encuentran al alza durante o en las revisiones sistemáticas que existen sobre las etiologías, si viniera esta pregunta para la ENAM, yo me atrevería a poner Streptococcus pneumoniae, porque al final de cuentas sigue siendo el agente etiológico más frecuente de todos. Obviamente, si el contexto te lo están poniendo a fuerzas que quieren contestes una infección por multidrogo resistente, por ejemplo, persona que anteriormente, los 90 días anteriores o 3 meses estuvo en un hospital, uso reciente de antibióticos, que tiene algún catéter, ya sea sonda, ya sea catéter venoso central, por hemodiálisis, lo que sea, entonces pues ahí sí estaría justificado pensar en un SARM o pensar en pseudomonas o pensar en un bacilo gram negativo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, por ese sentido, yo entiendo que aquí sí podría haber cierta discusión, pero pues esa es mi opinión. Al final de cuentas, si ustedes tienen otra bibliografía, con todo gusto la podemos revisar en la cajita de aquí de los comentarios. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el signo más precoz de la osteomielitis? Y aquí pues afortunadamente todos se la sacaron, o más bien la mayoría se la sacó muy bien, eso está súper, que es la reacción perióstica, como se ve en ambas imágenes. Esta es la imagen radiológica más precoz que vamos a tener. Y esa es una pregunta que debes de saber porque fue preguntada anteriormente en la... De la osteomielitis debes de recordar que su principal causa va a ser por vía hematógena, diseminación hematógena, y que esto se va a asociar a pues microorganismos para que se predisponen a esos sitios, por ejemplo el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. Por tal motivo, su tratamiento de forma ideal debe ser contra ese tipo de agentes. Puede ser dicloxacilina, que es lo que se maneja por la guía de práctica clínica, en infecciones por resistencia bacteriana, pues ya podemos incluir a la vancomicina o al linezolid, ¿de acuerdo? Y también lo que debe saber de la osteomielitis es que puede haber una forma precoz y puede haber una forma crónica, ¿sí? Y otra cosa que yo también te recomendaría que estudiaras es cómo vas a hacer el tratamiento, cuáles son los esquemas de tratamiento de acuerdo a la guía de práctica clínica, porque es algo que te podrían llegar a preguntar. Esta es una pregunta muy clásica que la vas a encontrar en pediatría y la vas a encontrar en infecto. De hecho, hay una sección en la NARM que es infecto pediatra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el microorganismo que con mayor frecuencia da lugar a las otitis medias agudas? Y aquí, en primer lugar, va a ser neumococo o Streptococcus pneumoniae. Ese es el agente etiológico más frecuente. Debes recordar que la otitis media aguda la vamos a empezar a tratar con amoxicilina, ¿de acuerdo? Si no funciona, amoxicilina a dosis máximas, que son 90 miligramos aproximadamente, si no me equivoco. Y si no funciona después de subirle sus dosis máximas, entonces ahí es cuando se le agrega clavulanate, porque es una pregunta muy típica de todos los simuladores. En segundo lugar, vamos a tener de etiología a Haemophilus influenzae y ya en tercer lugar a Moraxella catarrhalis. Estos agentes etiológicos y todo lo que te aprendas de la otitis media aguda debes de considerarlo igual para la sinusitis, ¿de acuerdo? Esto te va a ayudar muchísimo, te va a ahorrar mucho tiempo y te va a ayudar a reforzar los conocimientos. Todo lo que pase en el oído medio o en la otitis media aguda va a ser igual a la sinusitis, ¿de acuerdo? Y luego la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes no es una complicación de la otitis media supurada?
Uno de los temas más frecuentes de estos, como se cansaban de preguntarlo, pues fueron las complicaciones. Debes de recordar que las complicaciones, vamos a tener complicaciones extracraneales e intracraneales, ¿de acuerdo? Todas ellas son complicaciones. Por el sitio anatómico, obviamente descartaríamos el absceso cerebral frontal. O sea, ese es el que vamos a descartar. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una celulitis orbitaria, pues entonces sí podríamos sospechar de un absceso cerebral frontal. En este caso, pues no es así. Pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuál de los siguientes procesos cutáneo-mucosos no está producido por un virus de la familia Herpetobiridae? O sea, de los herpesvirus, ¿no? Aquí es un error mío, de acuerdo, porque yo les puse que leucoplasia oral vellosa es la respuesta correcta, pero no es la respuesta correcta. En esta gráfica vamos a ver todos los virus. Conocer estos virus, el nombre y el tipo, puede ser una ventaja, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar muchísimo a identificar las enfermedades, porque todas estas enfermedades que están aquí son enfermedades que pueden venir a entonar, todas. Entonces tú las tienes que saber muy bien. En el virus herpes 1, pues se va a asociar a la gingiviostomatitis herpética, al herpes labial y a la queratoconjuntivitis herpética. El tipo 2 se va a asociar al herpes genital con la presencia de vesículas y de úlceras. El tipo 3 pues es el de varicela zoster y pues se va a asociar a la infección de varicela y a la infección de herpes zóster. El 4 va a ser el Epstein-Barr. El Epstein-Barr se va a asociar a la leucoplasia oral vellosa, que es lo que vimos anteriormente. Esta enfermedad se presenta en los bordes laterales de la lengua, principalmente en pacientes inmunocomprometidos, o sea, en el contexto de un paciente HIV. ¿Por qué ocurre esto? Porque al momento de que entra dentro del núcleo de la célula y hace todas estas cosas que hacen los virus, produce balonización, o sea que las células se vuelven más redonditas. Entonces ese da ese aspecto de una leucoplasia, ¿de acuerdo? Y pues su diagnóstico diferencial obviamente va con cándida. También se va a asociar el virus Epstein-Barr, que es el tipo 4, a la mononucleosis infecciosa, linfoma de Burkitt y algunos tipos de carcinoma nasofaríngeos. El 5 va a ser citomegalovirus, que se va a asociar pues a retinitis, hepatitis, enfermedades infecciosas y a un síndrome de mononucleosis o mononucleosis-like syndrome, ¿de acuerdo? Igual como sucede en el caso del VIH. El tipo 6 pues va a ser el virus de la rociola, que ya lo vimos al inicio de este video. El 7 es el parecido a la rociola o el parecido al virus herpes 6. Y el tipo 8 va a ser el asociado al sarcoma de Kaposi. Entonces, esto de memoria, trata de aprendértelos, y de cada una de estas enfermedades yo te recomendaría que supieras la edad, los factores de riesgo que se asocian, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Pero todo eso de una manera muy simplificada, ¿de acuerdo, doctor? O sea, una o dos palabras y ya está. Solamente lo que es. Si lo puedes hacer, esta tabla la encuentras en Google, yo la he sacado de ahí. Le puedes anexar más gráficas, más tablas hacia los lados y ahí está, y pones todo esto, ¿no? Eso sería una muy buena forma en la que podrías ejemplificar o podrías personalizar más tu estudio. Pasamos al siguiente caso y dice ¿en qué momento se produce con mayor frecuencia la transmisión del herpes simple neonatal? Y pues sí, todos se la sacaron muy bien, felicidades a todos. Es durante el parto, durante el trabajo de parto. ¿Todas las anteriores son correctas? Pues no, porque nos están preguntando, hay que leer muy bien las preguntas. No, si por ejemplo se preguntaran ¿en qué etapas se puede producir la transmisión del herpes simple neonatal? Pues entonces ahí sí sería la E. ¿Por qué? Porque se ha visto asociado en todas las etapas del embarazo. Pero nos están preguntando la de mayor frecuencia. Y ya con eso, la E no la pudiste haber contestado. O sea, todos los que contestaron E hicieron una mala revisión de la pregunta. Recuerda, te lo vuelvo a repetir como en los videos anteriores. Está muy bien que sepas y que seas muy inteligente y que seas Doctor House o no sé cómo se llaman las series actuales, los personajes, pero tu conocimiento tiene que estar respaldado por una buena técnica de examen. Te lo digo ahorita, te lo he dicho antes y en próximos videos te lo volveré a repetir. Tienes que tener una buena técnica para contestar casos clínicos. ¿Por qué? Porque va a ser tu herramienta para que saques la calificación que estás soñando. O sea, la clasificación aprobatoria. Pasamos al siguiente caso y nos dice
¿Cómo se denomina la infección en la que exclusivamente se afectan las capas superficiales de la epidermis? Es una pregunta que está mal. No la pude ni siquiera yo justificar. Porque tanto la erisipela como el impétigo van a afectar la epidermis, ¿de acuerdo? Y este se supone que es como que lo que más está asociado o con lo que podrías diferenciarlo de la celulitis. Porque la celulitis pues va a ser un daño en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Entonces ya por ahí pasa a ser estar equivocada. Si ¿cuál de estas dos afecta nada más o exclusivamente la epidermis? Pues sí podríamos elegir impétigo como opción correcta, ¿de acuerdo? Pero yo no me atrevería a decir sobre erisipela o sobre impétigo cuál es la correcta. La que sí no tiene nada de correcto, pues es la celulitis. Esta sí que no hay ninguna justificación y muchos de ustedes la contestaron, de hecho, pero no hay ninguna justificación para haber puesto esa respuesta. Y de hecho aquí les traigo un diagrama que está muy padre, a mí se me hace muy bueno, que es de las infecciones de la piel. Entonces, nosotros vamos a considerar impétigo cuando vemos estas placas características como con miel, ¿de acuerdo? O sea, vemos como costritas, como cascaritas en la piel y nos van a poner en el contexto de un niño o nos van a poner en el contexto de una herida en la cual se estuvo mucho rascando. ¿Qué también te pueden llegar a preguntar el impétigo? En el contexto de la varicela, de un niño que no se deja de rascar y que le salieron unas costras alrededor de las heridas de la varicela. Y estas es porque se impetigizaron, si es que sí sea así. O sea, les dio impétigo a las costras. ¿De acuerdo? El tratamiento, pues es principalmente el agente etiológico es epidermidis y seguido de estafilococcus aureus, por lo cual, pues es un antiestafilocócico, como puede ser la dicloxacilina o la cefalexina, que también puede ser que sea por vía oral. Ya por tercera línea, pues podríamos poner la moxi, ¿no? Erisipela y celulitis. ¿Cómo diferenciar una de ellas? Pues que la erisipela va a estar bien delimitada. O sea, tenemos nuestra piernita, así, dibujo todo feo, pero tenemos nuestra piernita y la erisipela nos va a dar un margen muy bueno, ¿de acuerdo? Esto es lo que consideraríamos erisipela. Nosotros podemos distinguir cuáles son los bordes de cada lesión y hasta dónde llega. Igualmente es lo mismo que, casi lo mismo que el impétigo, vamos a estar asociado a infecciones de la piel, por lo cual pues va a estar asociado a estafilococos. El tratamiento pues sigue siendo la dicloxacilina. Lo importante de estas infecciones de la piel y de los tejidos blandos es que te van a hacer que identifiques por medio de la clínica. Es donde te pueden hacer que tú dudes. Es por eso que debes de saber muy bien cómo o hasta dónde o cómo puede ser práctico su diagnóstico. En el contexto de la celulitis, pues vamos a tener nuevamente la piernita del paciente, pero aquí no vamos a tener una delimitación, sino que vamos a tener que las áreas no tenemos hasta un sitio fijo en el cual se presenta la infección. Y esto, pues nosotros lo podríamos considerar como celulitis. Esto saberlo te va a ayudar muchísimo a la hora de contestar exámenes, porque si va a venir una pregunta de infección en tejidos blandos, va a ser que diferencies entre erisipela y entre celulitis. Ya todo lo que corresponde a su tratamiento, pues eso ya te toca estudiarlo a ti, ¿de acuerdo, doctor? Pero sí te recomiendo que busques, si tienes el tiempo y el espacio, pues alguna revisión bibliográfica sobre las infecciones de tejidos blandos para que te quede un poco mejor el concepto. Pasamos al siguiente caso que nos pregunta cuánto es el tiempo que debe mantenerse el aislamiento respiratorio de un paciente con TB activa. En los pacientes con TB activa que ya iniciaron tratamiento óptimo, que lo vamos a ver más adelante en las preguntas, se debe mantener el aislamiento de 2 a 3 semanas o lo que corresponde a 15 días de tratamiento efectivo. ¿De acuerdo? La cifra de 2 a 3 meses la vamos a considerar para nosotros tener nuestros cultivos negativos. ¿De acuerdo? Que esa es la otra cifra que está ahí. La de 4 meses, pues no, y la de 6 meses tampoco. Y un año, pues no sean tan gachos, ¿sí? Tampoco lo vamos a tener encerrado un año. Aquí la respuesta correcta es de 2 a 3 semanas. Y eso es algo que te pueden llegar a preguntar fácilmente, así que no se te vaya a olvidar.
Siguiente, ¿cuál es el antimicrobiano de elección frente a Clostridium tetani? Esa es una de las preguntas que yo me acuerdo que en algún simulador vi por ahí, porque a mí me impactó la pregunta y yo veo que a muchos de ustedes también, o sea, tú lo piensas y dices, pues ¿cuál es la respuesta a esto, no? O sea, ya sé tétanos y todo lo que quieras de tétanos, es su fisiopatología y todo lo que produce, pero ¿cuál es el tratamiento de elección? Y aquí en México el tratamiento de elección, como contestó como quiera la mayoría, muy poquititos, 28%, pero en México el tratamiento de elección es la penicilina G, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se les vaya a olvidar. Siguiente pregunta, ¿cuál es la primera causa que debe descartarse en un paciente con VIH que presente encefalopatía? Si bien en todo paciente inmunodeprimido va a haber riesgo de meningitis, siempre en todo paciente con que te estén hablando, que te digan VIH y que te pongan una tomografía, te pongan un problema en el cráneo o te digan alteración del estado mental o lo que sea, debes de sospechar de forma o de primera intención siempre de toxoplasmosis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una de las cosas que te pueden llegar a preguntar. Hay una serie de factores de riesgo que pueden llegar a presentar los pacientes de VIH de acuerdo a su carga de CD4, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te la sabes, si te sabes todo eso, te va a ayudar muchísimo a que puedas contestar las preguntas, porque con los puros CD4 puedes hacer el diagnóstico de Mycobacterium avium, de toxoplasmosis, de Pneumocystis jirovecii, de todas estas enfermedades que se asocian a VIH con el pura carga de CD4. Ya debes de sospechar, pues tiene esto, pues tiene lo otro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estudies VIH, trata de enfocarte en ese sentido. Siguiente, ¿cuál es el principal o el fármaco de primera elección frente a la profilaxis de Pneumocystis carini, o que actualmente lo conocemos como Pneumocystis jirovecii? Y pues sí, todos se la sacaron muy bien. Esta es una pregunta que repiten en todos lados. Trimethoprim con sulfamethoxazol. Y aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuándo usarían esteroides en un paciente con neumonía con Pneumocystis jirovecii? Si te sabes la respuesta, me la dejas en la caja de los comentarios. Siguiente, enfermedad exantemática común de la infancia que causa sordera, catarata y cariopatía. No debes de pensar en otra cosa cuando te están hablando de cariopatías y enfermedades exantemáticas. Lo único que debe de venir a tu cabeza siempre tiene que ser la palabra rubiola, ¿sí? No puede ser otra cosa. Cariopatía y algún exantema, inmediatamente en el contexto de los niños, claro está, debes de sospechar de rubiola. Y pues aquí les pongo la triada de Greg para volverla a repasar. Todo esto de las triadas, tetradas, y demás cosas que tengan nombres propios así chidos, deben de saber que se los van a preguntar. ¿Por qué? Porque son cosas altamente preguntables, aunque no sean cosas que veamos todos los días en la práctica clínica. Por el simple hecho de tener un nombre propio, se los van a preguntar. Y aquí pues es hipoacusia neurosensorial, cariopatía congénita y anomalías oculares, como puede ser, bueno, otras anomalías, la microcefalia, ¿de acuerdo? De las anomalías oculares, pues ya sabes que las cataratas. Siguiente pregunta, y nos dice, masculino de 50 años de edad con crónicos que tiene diagnóstico de tuberculosis por la clínica que tiene en el caso, ¿no? Es una pregunta que cuando la estaba revisando para hacer esta presentación me causó conflictos de interés. Les digo por qué me causó conflicto de interés. Porque hasta donde yo tenía en mi cabeza, se le tenía que hacer una vaciloscopía con cultivo a todos los pacientes. De hecho, sí me fui a alernar con esa idea. Afortunadamente no vino ninguna pregunta de esa. Pero al estar viendo que todos ustedes pusieron, o sea que muchos de ustedes pusieron vaciloscopía por tinción, y al tratar de buscar la justificación de la pregunta, pues me di cuenta que tanto en la norma oficial mexicana, que es la 006, y en la guía de práctica clínica, hay criterios para pedir o solicitar un cultivo para tuberculosis. O sea, no a todos los pacientes se les va a solicitar cultivo. Y eso pues fue un error mío al momento de estar haciendo la pregunta, porque la hice de las cosas que yo recordaba, ¿no? Entonces, esta es de la guía de práctica clínica del tratamiento del manejo de la tuberculosis, y es a lo que me refiero. Si tiene una vaciloscopía negativa, y nosotros, que es una de las indicaciones, y nosotros tenemos alto riesgo o alta sospecha de que el paciente tenga tuberculosis, pues entonces envía a segundo nivel para realizar un cultivo.
Pero si la vaciloscopía nos sale positiva, nosotros ya podemos iniciar el tratamiento. Entonces, aquí pues realmente la respuesta correcta sería la vaciloscopía más tinción, ¿no? O sea, para la identificación de los, de Mycobacterium tuberculosis. Esto, al final de cuentas, si ustedes tienen alguna bibliografía que justifique lo que yo puse inicialmente, se les agradecería bastante que me la dejaran en los comentarios, porque, pues ya saben, yo también aprendo mucho de ustedes. Siguiente caso, 16. De acuerdo al caso anterior, aquí no hay duda, ¿verdad? Esto no lo vamos a poner a discutir. El tratamiento de elección, ¿cuál es? Pues es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Si aún no has contestado ninguna pregunta en la caja de los comentarios, te invito a que me digas los principales efectos adversos de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque también es algo que les encanta preguntar. El último que he visto que han preguntado es el etambutol, que te causa alteraciones de la visión. De hecho, en algunas guías de manejo de tuberculosis en pacientes pediátricos no se recomienda el tratamiento con etambutol, porque el niño no va a ser capaz de decirte que perdió la vista de los colores. Entonces, ojo con eso, ¿de acuerdo? Siguiente, 17. ¿Cuál es el sitio más frecuente de tuberculosis extrapulmonar? Aquí yo les juro que yo había puesto ganglionar, se los juro. Pero ya viendo ahí las respuestas, pues no decía ganglionar. Pero esa es la respuesta correcta, ¿sí? Esto es el primer sitio. Si nos ponemos más quisquillosos todavía, podríamos definir la pleura como el segundo sitio, la urinaria como el tercer sitio y la meningia ya en los últimos sitios. ¿Sí? O sea, cuarto, quinto sitio, ¿de acuerdo? Pero la más frecuente es la ganglionar. Y esta es una pregunta muy tonta. A mí se me hace muy tonta, la verdad. Porque, pues a nivel pulmonar es el sitio más frecuente, ¿no? Y a nivel pulmonar, pues parte de la estructura o el sistema pulmonar del aparato respiratorio, pues va a incluir a los ganglios, ¿no? Pero muchas bibliografías lo consideran de forma independiente. Entonces, pues mucho ojo con eso. Pero después de la pulmonar, que también está medio extraño, pues podría seguir la pleural. Pero en la mayoría de la bibliografía, o cuando yo me preparé, y es como viene también en el seteo, ponen la urinaria como la principal extrapulmonar. Pero ellos la ponen porque no consideran la ganglionar. ¿De acuerdo? Espero no estarlos confundiendo con esto, pero sí creo que es algo que debe quedar muy claro. Al final de cuentas, tú vas a tomar cuando estés haciendo el examen y si te llega esta pregunta, ojalá y que no, porque la verdad vas a estar dudando mucho de cuál poner, tú vas a decidir cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Pero sí te sugiero que revises muy bien este tema, muy bien este concepto, porque te lo pueden llegar a preguntar y realmente es algo que, o sea, que el problema aquí es en el tipo de redacción de qué es lo que te está tratando de hacer la pregunta, ¿sí? Pasamos al siguiente, que nos dice cuáles son los hallazgos de un síndrome de Waterford-Fridge. No sé si lo dije bien, dudo mucho que lo haya dicho bien, pero me sorprende que ustedes se lo sacaran bien. Yo no me la sabía cuando estaba, o sea, después de hacer la ENAM, para prepararme la ENAM creo que me la sabía, pero no me la sabía en mi preparación, o sea, antes de hacer el examen o meses antes de hacer el examen. Y veo que muchos de ustedes se lo sacaron bien, espero que no lo hayan googleado. Pero sí, es muy característico la hemorragia de las suprarrenales que te va a causar una insuficiencia adrenal y es en el contexto principalmente de una infección meningocócica y el caso clínico pues así te lo van a decir, este paciente con riesgo de infección meningocócica que lo puedes también sospechar por la presencia de púrpura en extremidades, también la infección meningocócica sistémica y que se va a asociar a esto. Ya su fisiopatología y todo eso está muy interesante, la verdad, pero no vale la pena estudiarla para el ENAR. Para nada vale la pena. Siguiente pregunta. Pregunta 19. Masculino de 30 años, usuario de drogas de venopunción, que acude al servicio de urgencias por presentar fiebre. Y ya le haces la exploración y encuentras un soplo en foco tricuspidio. Y ya las lesiones y todos los datos de endocarditis, ¿no? Y te pregunta, ¿cuál es el diagnóstico? Pues sí, ese está muy fácil. Es una endocarditis bacteriana. La meningococcemia, pues no tiene ninguna alteración neurológica, doctores. Bueno, la confusión, pero no es suficiente. No es suficiente, tiene que haber signos meningios. Siempre que te vayan a hablar de meningo coco o algo por el estilo, tiene que haber signos meningios. Si estamos hablando de una meningitis. ¿De acuerdo?
Aunque aquí no nos están diciendo meningitis, ¿verdad? No nos están diciendo meningococo. Pero no importa, no es meningococo. Estas respuestas están muy obvias y está muy fácil para poner endocarditis. VIH tampoco es nada que ver, no tiene nada que ver para VIH. Si bien tiene un factor de riesgo, pero realmente pues no te está diciendo algo más, ¿sí? Normalmente recuerda que los pacientes de VIH en sus primeros años no van a tener alguna sintomatología, ¿sí? O sea, se van a presentar totalmente asintomáticos, no van a tener problemas ni nada por el estilo. Pueden llegar a presentar de forma inicial un síndrome retroviral agudo que se caracteriza por diarrea, fiebre y todo eso, pero los pacientes piensan que nada más están enfermos de una gastroenteritis y no van al doctor. Entonces, pues no. Y la fiebre tifoidea, pues no nos hablan del exantema, ¿no? Entonces tampoco yo la pondría como una opción probable. Aquí sí es endocarditis muy franca. Y pasamos a la siguiente y nos dice el agente etiológico responsable. Y pues, si estamos en el contexto de un usuario de drogas de venopunción, pasamos inmediatamente a Staphylococcus aureus, seguido de Staphylococcus epidermidis, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo recuerdes porque son preguntas básicas, clásicas y que muy seguramente pueden llegar a venir en tu examen. Siguiente. Masculino de 45 años de edad con SIDA, con mal apego al tratamiento, CD4 menor de 200 y disnea severa, tos productiva, que nos integra el diagnóstico de pues de una neumonía, ¿de acuerdo? Y hay un rayadero aquí. Y nos dicen cuál es el agente etiológico más frecuente. Toda neumonía en un paciente con VIH o en un paciente con SIDA con una carga de CD4 menor de 200 siempre va a ser neumonía por neumocistis chirovechi, no va a ser por otra causa. Entonces, pues mucho cuidado al seleccionar otras cosas que no sean neumonía por neumocistis chirovechi. ¿Sí? Esto es como que algo muy obvio, pero que no se te va a hacer muy obvio hasta que no lo estés repasando y no te des cuenta y no hagas simulacros. Ya cuando empiezas a hacer muchos simulacros, en esta etapa que ya estamos en mayo, si ya hiciste una revisión de contenido antes de mayo, o sea, ya tuviste una primera vuelta, por ejemplo, con nosotros, pues sí te recomendaría que ya le empieces a meter a los simuladores. Hay aplicaciones muy buenas para hacer simulacros. Si les gustaría que les dejara o hiciera algún video de esas aplicaciones, pues también me lo dejan aquí en la caja de los comentarios. Tampoco para andar haciendo videos que no quieren ver ustedes. Pero si les interesa, les puedo dar unas recomendaciones. Pero todo eso me lo tienen que dejar aquí en la caja de los comentarios. Y pues recuerda el tratamiento. Bueno, ¿cómo harías el diagnóstico? Pues sí, la tinción de plata y metamina de Gomori es específica para neumocistis chirovechi y por eso es el diagnóstico que vamos, o la forma en la que haríamos el diagnóstico, etiológico, claro está. Y siguiente pregunta, nos hablan de un masculino de 24 años de edad de antecedente de alergia a la penicilina, acude por astenia, adinamia, oinofagia, fiebre no cuantificada y todo lo demás, ¿no? Y te preguntan, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Candidiasis oral no puede ser porque para que sea candidiasis oral siempre te van a poner una imagen, ¿sí? No sé por qué, para que te pongan el muguet te van a poner una imagen para que puedas hacer el diagnóstico. Y pues el paciente clínicamente sí presenta datos de infección. Entonces, candidiasis oral no es. Faringomigdalitis viral versus faringomigdalitis bacteriana. Y por último, mononucleosis. Recuerda que el diagnóstico diferencial de la faringomigdalitis bacteriana por la presencia del exudado es con la mononucleosis infecciosa, ¿sí? Eso es algo que te puede llegar a confundir. Y yo te sugiero mucho que revises muy bien toda esta enfermedad de la mononucleosis infecciosa, porque es una pregunta que todos los años, en no sé qué día vaya a ser, pero en todos los ENARMS viene una pregunta de mononucleosis infecciosa. Y sería una pena que te la sacaras mal, de una enfermedad que tampoco no está tan complicada. ¿Y cómo haces el diagnóstico entre una faringitis viral y bacteriana? Pues existen los criterios de Centor, ¿de acuerdo? Para el diagnóstico o para saber si es una etiología viral o es una etiología bacteriana. Y esto va a ser a partir de una puntuación. Y pues vamos a hacerlas, ¿no? Pues ya que tenemos tiempo aquí, no, lo primero es la edad, que es lo primero que nos están diciendo y tiene 0 puntos. Luego nos dice temperatura mayor de 38, pues sí tiene 38.4. Aquí ya tiene un punto. Ausencia de tos,
caso no dice que tenga tos, tenemos 2 puntos. Adenopatía cervical anterior, si bien no nos lo está diciendo como tal el caso, no te estés peleando con los casos, ¿ok? Entonces sí, también las tiene. Y ya por último, exudado amigdalino y edema. Y pues ya quedamos que sí los tiene. Entonces tiene 4 puntos. Y 4 más puntos es sugerente de una etiología bacteriana. Y de acuerdo a estos criterios, se recomienda realizar el inicio del tratamiento antimicrobiano. ¿De acuerdo? Esto pues tampoco no tiene tanta ciencia, pero pues sí es importante que las recuerdes. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Pues va a ser el Streptococcus pyogenes, ¿de acuerdo? Y el tratamiento de elección, no se te vaya a olvidar, es la penicilina G benzatínica. ¿Por qué te digo que no se te vaya a olvidar? Porque son de las cosas que frustrantes llegan a ser. O sea, aquí el tratamiento de primera línea va a ser inyecciones, penicilina benzatínica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo sé que en tu simi dabas Ceftria, dabas imipenem. Bueno, no sé si tienen acceso a imipenem. Pero tú, yo sé que das un montón de cosas combinado con Dexa y combinado con todo lo que quieras. Pero en el ENAM, pues no vamos a seguir las recomendaciones de simi. Sí, vamos a seguir las recomendaciones de la guía de práctica clínica. Y ya con eso lo contestas. Súper fácil, súper sencillo. Siempre basándote en la guía de práctica clínica. Nos dice en el caso clínico que tiene alergia a la penicilina, doctores, se les fue, ¿sí? Es alérgico a la penicilina, no le podemos dar una penicilina. Siempre lee todo tu caso clínico, no te saltes. Créeme, doctor, hay tiempo suficiente. A diferencia de los simuladores, el ENAM, muchas de sus preguntas viene un caso clínico y vienen 3 preguntas. Y en muchas preguntas, no te sabría decir cuántas porque no las conté, pero muchas preguntas son seriadas. Entonces, tienes tiempo para leer todo bien tranquilo, bien a gusto, sin problemas y con calma. Para que no... Agente etiológico, pues ya se los dije. Agente etiológico más frecuente de la faringoamigdalitis bacteriana, pues es el Streptococcus pyogenes o el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, como viene especificado aquí. Y cerramos con la presentación con esta última pregunta. ¿Y cuál es el tratamiento indicado en nuestro paciente? Y aquí todos le pusieron amoxi, pero ojo con el caso clínico. A ver, vamos a regresarnos al caso. Sus errores. Sí, el tratamiento aquí pues es eritromicina en los pacientes que son alérgicos a la penicilina. Y ya con esto hemos terminado el video de hoy. Espero haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte a mi canal y recomendárselo a otros médicos que vayan a presentar el próximo ENAM 2020. Te sugiero mucho que sigas estudiando todo lo que es infecto y más infectopediatría. Te lo pueden llegar a preguntar de cualquier forma. Entonces hay que ponerle mucha atención. Trata de revisar las preguntas que hicimos, justificarlas. Si te queda alguna duda, con todo gusto, doctor, aquí estamos todos para aprender. Ni yo lo sé todo, ni creo que ustedes tampoco lo sepan todo. Entonces, todos podemos aprender alegremente de todo, siempre y con respeto en la caja de los comentarios. Soy el doctor Treviño y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.